Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente. Literalmente se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo. ¿Quién es? Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era, eso sí, Gogol un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. El ferrocarril. Mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada.
para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental. Creo que es el inspector, ¿no ha visto? Gubernamental. Todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma y vivió muchos años y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, el capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de su sacerdote, que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá. No vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino a hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses,
es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo. No, quizás patológico. Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso, y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno la está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Termine con eso. No. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica ni nada, no había eso, no conoció él esos pensamientos. Entonces se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol, y después lanza juicios tales como Gogol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno. Pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, que él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños. Él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia de porquería que no sirve para nada. Celébrelo cuando cambia los calzoncillos, festeja el cumpleaños. Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando
Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no? Claro. Pobre. Eso sí es falta de respeto. Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste. Después de todo, todas las canciones son tristes. Pero no encontramos la versión que buscábamos. Y entonces vamos a escuchar un tema folclórico. Ah, bueno, está bien. Pero ¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo. Claro, pero no del folclore. ¿Qué le parece un gato escrito por Tchaikovsky? Tchaikovsky gato. Aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Contaremos esta noche la historia de un estafador llamado Bren Lucas. Bren Lucas nació en 1818 en Francia, una familia muy pobre. El padre no consideró necesario hacerlo estudiar, lo mandó a trabajar la tierra. Sin embargo, a los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador y enseguida consiguió empleo en una escribanía. Cada tarde, una vez que había terminado con sus trabajos, se iba a la biblioteca de la ciudad y se ponía a leer. Se había hecho amigo de un viejo abad que le enseñaba cosas y un día le dijo: ¿por qué no te vas a París? Anda a trabajar a París a ver qué conseguís. Fue a la Biblioteca Imperial de París, que hoy es la Biblioteca Nacional, se llama, no sé cómo. Obtuvo una carta de recomendación, pero no le fue bien. Y al final, todos sus afanes de estudio y de erudición los terminó trabajando para un falsificador de genealogías, un señor llamado Le Courtois Tellier, que fabricaba genealogía falsa. Usted, por ejemplo... A medida. A medida. Usted quería hacerse pasar por conde delante de su novia y el Le Courtois le fabricaba documentos de 100 años atrás, un documento de 500 años atrás que decía que el rey no sé cuánto había sido su antepasado. Qué lindo. Una porquería. Mientras tanto, estudiaba. Iba como oyente a ver las clases de Michelet, clases de historia de Michelet en la Sorbona. Muy bien. Y se hizo diestro en asuntos de historia y en asuntos de falsificación. Un día conoció en la biblioteca, calculo yo, a un profesor que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en Épernon en 1793, era profesor de geodesia de la Politécnica. Bueno, era un erudito, había escrito un libro que se llamaba Ensayo sobre la atracción de las elipsoides. Calcule. Bueno, empezaron a conversar en la Biblioteca Nacional y el profesor Chasles le dijo que estaba interesado en los documentos antiguos, que él coleccionaba documentos antiguos. Bren Lucas, que era experto en la falsificación de genealogía falsa, la vio de abajo del agua. Dijo: papa para el loro. Sí. Y le vendió un documento, y después otro, y después otro. El primero que le vendió fue un documento de Molière. El segundo, de Juana de Arco, que decía: valientes, descansad, París es nuestra, Mariana dormiremos allí, y es tan cierto como el día en que nació la Madre de Dios como hoy, el 7º día de septiembre. Juana llamada la doncella. No hay nada de Juana de Arco, no. Pero este le trajo un documento de Juana de Arco y el otro se lo compró. ¿Para qué? En total, durante largos años, le vendió 27.320 cartas.
provenientes de 660 personajes ilustres. Le dijo Bernard Lucas a su amigo, en las primeras transacciones, que, que Bernard Lucas trabajaba para un hombre de una ilustre familia que ya no era muy rico y que de vez en cuando vendía algunos de sus papeles para mantener su tren de vida, etcétera, etcétera. Entonces Chasles a cada rato le compraba una carta. Luego de cada venta, Lucas le decía que su jefe, este hombre empobrecido, estaba muy triste por tener que deshacerse de sus documentos. Incluso en una oportunidad para fingir mejor, se le presentó un día y le dijo: mire, la carta de Eloísa a Abelardo, que le vendí el otro día, me la va a tener que devolver porque mi jefe no puede pasar sin ella. Y el otro le dice: no, por favor, déjemela. No puedo, déjemela, le pago el doble. Bueno. Y así le empezó a sacar guita y guita y guita. Le vendió cartas, las más notables, digo, de Julio César a Vercingetorix, el jefe de los galos. Otra era una de Santa Magdalena a Lázaro resucitado. Sin remitente. En todas, curiosamente, aparecían referencias positivas hacia Francia. Pero lo más extraño es que todas estas cartas, incluso la de Santa Magdalena a Lázaro, estaban escritas en francés. Bueno, todo fenómeno. Hasta que un día sucede algo terrible. El profesor Chasles quiso publicar algunos de estos documentos que le había vendido Lica. Y lo que él quiso publicar eran unas cartas de Pascal, el más famoso de los científicos franceses, que probaban que había sido el primero, mucho antes que Newton, en establecer la ley de gravedad. Y el 15 de junio de 1869, ante los miembros del Instituto de Ciencia de Francia, Chasles leyó solemnemente dos cartas que Pascal había escrito que contenían 4 páginas de observaciones sobre la ley de gravedad. Un gran escándalo. Imagínense. Un físico, empezaron a gritar, en general en contra. Y sí, claro. Los físicos, los tipos que realmente sabían el asunto, gritaban en contra. Pero los patriotas gritaban a favor. Claro, porque querían... Dice, tiene razón, sí. Dice, Pascal lo inventó mucho antes que el inglés. ¿Qué me vienen a hablar de Newton? De Newton, ¿qué me vienen con Newton? Encima que tienen pica con los ingleses. ingleses. Bárbaro. Entonces resolvieron reunirse en el Instituto de Ciencias y le dijeron a Charles que llevara la correspondencia de donde él había sacado todos esos datos. Y llegó la reunión. Charles leyó las cartas que Brenlica le había proporcionado. Bueno, algunos científicos nacionalistas gritaban lo que ya le he dicho, sí, ¿no? Devuélvanle a Pascal lo que no es de Newton, todo eso. Vive la France. Incluso sacó Chasles, muy entusiasmado, unas cartas donde Newton agradecía a Pascal por haberle cedido sus conocimientos por carta. Bueno, hay un señor llamado David Brewster de la Academia de Edimburgo y un señor Grant, director del Observatorio de Glasgow. Mandaron cartas indignadas a París y Chasles decían que no, que sus cartas eran legítimas, qué sé yo. Bueno. Sabios de Italia y de Holanda entraron en el juego. Los italianos se asombraban al ver que existían cartas donde Galileo escribía en francés. Bien. Chasles en cada reunión del Instituto de Ciencias traía más cartas y más cartas, nuevos documentos que eran refutados enseguida, y cuando los refutaban traía nuevos. Pero no se avivaba el tipo, por favor. No. Bueno, el 26 de octubre de 1869 se presentó al instituto el profesor Urbain Le Verrier. ¿Quién es Urbain Le Verrier? Nuestros amigos astrónomos enseguida sabrán que es el tipo que descubrió el planeta Neptuno.
Le Verrier era también político y un brillante orador. Y dijo, todo lo que ha traído a nosotros el profesor Chasles es falso. Le Verrier había estudiado cada uno de los escritos con especialistas. Los de Galileo fueron sometidos a un peritaje en Florencia. Bueno, y Le Verrier le dijo, mire, sabemos que usted es un hombre de bien, pero nos parece que ha sido engañado. ¿Por qué no hace la denuncia? ¿Por qué no denuncia al tipo que le vendió todo este material? Bueno, el pobre tipo, el profesor Charles, estaba abrumado y bueno, al final reconoció su error con voz temblorosa y eso que no presentó las cartas más absurdas que tenía. Él tenía cartas de Cleopatra, de Alejandro Magno, Aristóteles, de Julio César y de Cristóbal Colón. Bueno, hubiera sido mucho peor. Había, entre otras, 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón, 10 de Séneca, 5 de Alcibíades, 200 de Rabelais y 18 de Laura a Petrarca, en las que podíamos enterarnos de que en realidad ella lo amó, pero que Petrarca figuró su desengaño porque era mejor así para escribir. En lo que tenía razón, ciertamente. Al final, la policía detuvo a René Lucas y hubo juicio. Lucas dijo que había falsificado eso por patriotismo. Extraordinario. Y que la única defensa que podría esgrimir. Porque argumentó que en todas las cartas se hablaba a favor de Francia. Por ejemplo, Tales de Mileto daba consejos a Sambigat, el rey de las Galias, sobre la forma de gobernar su pueblo. Alejandro elogiaba a la Galia y a los galos. Cleopatra envía a su hijo Cesarión a Marsella para instruirse a causa del aire puro que allí se respiraba. Bueno, Lázaro, luego de su resurrección, y María Magdalena en sus cartas a San Pedro, dice que no hay sujetos más interesantes que los galos. Bueno, todo esto dio resultado. Al final le dieron 2 años de prisión. Solo 2 años. Mientras tanto, el profesor Chasles legó toda la colección falsa a la Biblioteca Imperial, que fue luego la Biblioteca Nacional. Se la aceptaron solo para que no jorobara más. En 1880 comió paté en mal estado y murió. Mire lo que le pasó. Eso nos debe dejar una enseñanza. No sé cuál. No, claro. No sé exactamente. Puede ser, por ejemplo, el que la hace la paga. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No hay mala acción sin su castigo. Puede ser esa. Puede ser también el paté se pudre con mayor frecuencia que otros alimentos. Es más lejana esa. Puede ser. Sí. No sé. Una vez libre, el falsificador, Lucas, no tardó mucho en ser condenado otra vez en realidad porque volvió a hacer genealogías falsas. Le hizo una a un cura viejo que buscaba sus ancestros y por reincidente pasó sus últimos años en la cárcel. Esta es la historia del falsificador y estafador René Lucas y del pobre profesor Chasles, que se las creía todas. Crédulo. Para que un estafador funcione, tiene que haber uno muy ingenuo o que también aspire a ser estafador. No era el caso de Chasles, que era un hombre honesto. Pero en general, el tipo que es estafado es un tipo que quiere sacar alguna ventaja indebida. Se deja engañar. Ese es el mejor para estafar, el que también quiere hacer una pichincha. Si yo mirá, te digo, vos, Barton, tengo, mirá, tengo una, ahí está, un billete premiado. Sí, Un billete de la lotería. premiado, claro, pero no lo puedo ir a cobrar porque, no sé, pues los parientes, bla, 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 bla. Vos tenés que hacerte pasar por mí, tenés que hacer, tomate, el billete premiado, te lo vendo en 20.000 pesos. ¿Cuánto es el premio del billete? 100.000.
¿Cómo lo pasé? Quiere decir que el estafado tiene que tener alguito de estafador y algo de sonso también. Sí, sí. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si tenían discos sobre falsedades. Cuidado, Me dijo que no tenían otra cosa. Sí. Que casi toda la poesía estaba o escrita sobre falsedades o era en sí misma una falsedad. Entonces me dieron esta canción que va a cantar ahora Lolita Torres y que se llama Falsa Moneda. Falsa Moneda para todos ustedes, una canción evidentemente compuesta pensando en las falsificaciones de Brenly K. Lolita Torres.